voy a contar la historia de un parcero de cuando estábamos terminando el colegio, allá en el pueblo, en Andes. Imagínense pues que el man un día llegó diciéndonos que había conseguido novia. Nosotros al inicio, la verdad, pues no le creímos, pues el man se la pasaba todo el día frente al computador jugando. Y después él nos contó que la había conocido por internet y que la pelada vivía en Medellín. Pues al final era una novia por internet, pero era una novia, cosa que ninguno de nosotros teníamos. Siempre que nos reuníamos, el man no perdía oportunidad pues, para contarnos cómo iba con la pelada de Medellín. Bueno, el man siguió hablando con la pelada y él decía que se vieran a través de la cámara, pero curiosamente la cámara de ella siempre estaba dañada. La pelada, la verdad, sí se veía lo más de bonita. Y un día ella le dijo que por qué no se veían en Medellín, que los papás no iban a estar ese fin de semana y que tenía pues la casa sola para ella. Parceros, parceras, ese man no se las creía. ¿Cómo les parece que el día que el man llega donde la pelada, le abre la puerta a un cucho como de 40 años? Ese señor le va diciendo que era el tío de ella, que la esperara tranquilo, pero el man no iba a embarrarla. Se hizo el bobo y más bien se devolvió para el pueblo. Pues bueno, la historia no termina ahí, porque la supuesta novia le seguía escribiendo, le decía que el tío sabía lo de los dos y que no había ningún problema. Pero imagínense pues, en esas, la vieja le comenzó a decir que si él no se iba para Medellín, iba a mostrarle a los papás de él, las conversaciones que habían tenido y las fotos que él le había enviado. Aquel parcero sí se comenzó fue a azarar un montón. Se veía todo el tiempo como cansado, como preocupado. Al final le contó al hermano al que le tenía más confianza. Llorando le mostró el chat y el perfil de la pelada. El hermano de una se las cogió. Mi amigo casi no cae en la cuenta de que la tal pelada no existía y que todo el tiempo estuvo hablando fue con ese señor. Ese man todo el tiempo todo tragado y conversando quién sabe qué cosas. Bueno, pues menos mal, el man tuvo la confianza de contarle al hermano y ya luego la familia fue comprensiva y hasta lo ayudó a poner el denuncio y todo y las cuestiones legales. ¿Se imaginan donde el parcero hubiera vuelto a la casa de la tal pelada? Tal vez no estaría contando esta historia. Pues la del parcero, igual muy caja que la primera novia de uno sea un cucho de 40 años, ¿no? ¿Ustedes se imaginan donde el parcero ese día sí hubiera entrado a esperar la supuesta novia? Ahí se lo hubieran puesto a perder el año. Sextortion, grooming, victimización, discriminación, procesos penales, violencia, ansiedad social, violencia de intimidad, género, delito, redes sociales, discriminación, violencia, cyberbullying, extorsión sexual, ansiedad intimidad, social, cyberbullying, redes sociales, ciberbullying. Relato porno, un proyecto de UD Educación Virtual. Muy buenas tardes para todos, esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este tercer conversatorio denominado Afectos y Efectos de la Sexualidad en Línea. Le damos la bienvenida a todos los participantes, a los que nos acompañan por primera vez y a los que ya vienen acompañándonos desde el primer conversatorio que hicimos ya hace más o menos unos 15 días. Un poco para contextualizar a los que nos acompañan por primera vez, estos conversatorios hacen parte de una estrategia que hemos denominado relato porno. Es una estrategia que tiene como objetivo reflexionar en torno al impacto de las tecnologías en la dinámica de los seres humanos. Y específicamente en este contexto estamos, digamos, tratando de reflexionar en torno a las características, a las consecuencias, a los retos, a las tensiones, a las posibilidades que trae la vivencia de la sexualidad en tiempos de Internet y vértigo tecnológico. Voy a, digamos, a contextualizar un poco más a los asistentes que nos acompañan apenas hoy. Esta estrategia se compone de los 3 conversatorios que hoy finalizamos pues como con esta serie de charlas, pero también hace parte de esta estrategia un espacio que tenemos en la plataforma de UDI Arroba. Este espacio se llama, como les decía, Relato Porno, y es una estrategia que hace parte de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad, de UDI Arroba Educación Virtual y del PAI de Cultura Digital que está adscrito a UDI Arroba. Entonces, como lo prometido es deuda, desde el primer conversatorio les estábamos diciendo que la idea es que ya a partir de hoy ustedes pudieran ingresar a este espacio
Este espacio es un escenario autogestionable, es decir, que ustedes tienen el control sobre lo que van a ver allí. Deben eso sí matricularse. John, si quieres me ayudas por favor compartiendo por el chat el enlace de este espacio. Y digamos que rápidamente quiero presentarles como la apariencia de este espacio para que ustedes puedan reconocerlo fácilmente y puedan ingresar fácilmente a él. Entonces, John, cuando logres entrar, me ayudas. Ahí ya John puso el enlace para que ustedes puedan ingresar y hacer el proceso de automatrícula. Y mientras eso va pasando, les vamos a hacer un recorrido vamos a hacer un recorrido por el espacio. Rubén, es importante la pregunta que nos hace. John, tengo un poquito de retorno. En este espacio que ya vamos a empezar a revisar, vamos a encontrar las dos charlas anteriores para que ustedes las puedan, digamos, revisar en el momento que lo consideren pertinente. Entonces, les voy más o menos diciendo de qué se trata el espacio. El espacio tiene tres grandes componentes. El primero se llama programa. El segundo, ¿de qué va esto? Y el tercero se llama News. ¿Puedes entrar, John, por favor, al segundo? ¿A de qué va esto? Ustedes pueden ingresar acá y ven la página interna, ¿sí? En esta página interna van a encontrar un párrafo como introductorio, un párrafo de contextualización y van a ver cuatro botones donde están los nombres de los profes que nos acompañaron a que esta estrategia fuera posible y que nos acompañan pues hoy también, que ahorita más tarde pues se los voy a presentar rápidamente. Y acá, en la parte de abajo, donde dice conversatorio, si ustedes le dan clic allí, y en este momento ya pueden encontrar las charlas de hace 15 días y la charla que hicimos el jueves pasado. Entonces ahí están, Rubén, disponibles para que ustedes puedan rememorar por lo que pasó en esos espacios. En la primera pestaña, que se llama programa, ustedes van a encontrar el alcance y las proyecciones de este espacio, ¿cierto? De esta estrategia, que es en la parte de arriba, programa. ¿Sí? Ahí. Ahí entonces van a encontrar la información general, la información como del primer curso que estamos diseñando para ustedes, que de alguna manera estos tres conversatorios hacen parte como de esa campaña de sensibilización. Van a encontrar también un texto que hemos denominado provocaciones, y es un texto que de alguna manera expone y argumenta cuáles son como las preguntas rectoras que estamos tratando de resolver o más bien de problematizar. Y también en el espacio donde dice referencias van a encontrar una lista de referencias, de recursos que ustedes pueden explorar y que se relacionan con todo lo que hemos tratado de plasmar en esta iniciativa. Y en la última parte, donde dice News, van a encontrar, recuerden, los personajes centrales de este espacio. Los personajes centrales de este espacio son Valentina y Carlos, y Valentina y Carlos son dos personajes ficticios que nos van a ayudar a movilizar todas las problemáticas, todas las reflexiones a través como de una especie de ficción, una narrativa ficcional a partir de la cual vamos a empezar a establecer el próximo año como relaciones interesantes y que queremos que las personas que se vinculen a esta estrategia empiecen a interactuar con estos personajes para empezar a retomar muchas de esas problematizaciones en los encuentros que vamos a mantener como digamos, con determinada regularidad. Entonces, pues ya les compartimos el enlace. Recuerden que para la inscripción deben tener algunos datos como presentes, se los voy a mencionar en este momento. Entonces, cuando ingresen, les va a salir pues como un primer pantallazo donde les piden unos datos, pero ustedes van a ir a la esquina inferior izquierda y ahí le van a dar clic. En esa ventanita o en esa pestañita dice crear nueva cuenta.
Después de que les salga esa pestañita, van a aparecer como una segunda pantallazo. En ese segundo pantallazo ustedes deben crear un usuario y una contraseña para acceder al sistema, y también les vamos a solicitar algunos datos sobre ustedes. Después de que les den crear cuenta, el sistema les indicará que al correo les llegó un mensaje, y en ese mensaje está pues como el usuario y va a haber una pestañita donde dice continuar. Ustedes continúan y les va a llegar y le van a dar clic al enlace que les llega al correo. Cuando ya les dé clic a ese enlace que llega al correo, ya están, digamos, en el curso, les da confirmar, se matriculan y ya están directamente en el espacio. Es importante mencionarles, compañeros, que este espacio va a estar abierto todo el tiempo y que va a ir sufriendo pues como algunos cambios el próximo año, porque la idea es que empiece a alimentarse. Entonces, bueno, la invitación es a que ingresen, y si tienen pues algún inconveniente, se comunican pues como con UDI@, para que tratemos de orientarlos y de solucionar pues como esas inquietudes. Listo, entonces digamos que terminado como este espacio de contextualización, quiero presentarles rápidamente a los profes que nos acompañan y los cuales hacen parte pues de la estrategia desde su inicio. Los profes son Claudia Liliana Uribe, profesora de la Universidad de la Facultad de Derecho; el profesor Fernando Zapata, profesor de la Facultad de Educación; la profesora Nora Higuita, es profe de una institución educativa de la ciudad y está ahorita terminando su doctorado en la Facultad de Educación. Está también el profe Didier Álvarez, que pertenece a la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Está Joana García, que trabaja en UDI@, en el PAI de Cultura Digital, y quien les habla, Juan Camilo Arias, que también trabaja como asesor pedagógico en el PAI de Cultura Digital. Entonces, bueno, no siendo más como de avisos parroquiales, vamos a entrar directamente al conversatorio que nos compromete hoy, ¿sí? Entonces, reitero, el título del conversatorio es Afectos y efectos de la sexualidad en línea, y vamos a tratar de estar, digamos, discutiendo un poco sobre por qué razón nos exponemos a través de Internet, qué se moviliza cuando nos exponemos, cómo cuidarnos y cómo cuidar a los otros. Pensar, por ejemplo, si hay alguna conciencia de lo que se hace al exponernos y de sus efectos. Vamos a hablar también de la vivencia de la sexualidad y sus efectos y las modificaciones que esto produce o genera en nuestro carácter. Vamos a hablar también, si es posible, de cómo lo masculino termina siendo cuestionado, de qué obstáculos se presentan a la hora de demandar o prevenir. Y vamos a poner también en tela de juicio ese asunto de las masculinidades y feminidades, de las transformaciones y de los arraigos. Entonces, como apertura para el conversatorio y también un poco para empezar a oxigenar esta conversación, queremos mostrarles un recurso, una pieza audiovisual que hemos creado para ustedes, donde varios jóvenes van a tratar de responder la siguiente pregunta: ¿y si tu video aparece en una página porno? Entonces, John, si nos ayudas compartiendo este Vox Pop, y la idea es invitarlos pues como a verlo y a escucharlo. No sé, yo creo que al principio sería como susto, porque pues ver que está tu imagen rotando por ahí en algún lugar público, pues debe ser algo como que asusta al principio, pero yo creo que sería como tomarlo con naturalidad, pues porque es como de parte de mi cuerpo, es como normalizar la sexualidad, como normalizar mi cuerpo, y entonces pues yo creo que después sería algo como más llevadero, pero al principio sí sería como asustador. Lo primero que haría si encuentro contenido íntimo, sexual mío en una página, pues como averiguar la manera como de
descargarlo, bloquearlo. Pues la verdad, yo soy como más tranquilo en el sentido de que la gente me vea. Entonces lo primero que haría es, dado que no suelo mandarle eso a muchos tipos de personas, o lo he hecho muy poquitas veces, encontrando la imagen sabría a quién se la mandé. Lo primero, una demanda, sin pensarlo dos veces a esa persona. Y lo segundo, una demanda a la página, por estar publicitando algo con mi imagen sin mi consentimiento. Lo segundo sería como averiguar cómo salió pues esa información o cómo llegó a esa página. Pero también, como uno puede tener reacciones muy extrañas, creo que también podrías disfrutarlo. Uy, parce, yo me escandalizaría. Yo me escandalizaría y yo denunciaría porque me están violando, pues, mi identidad, ¿sí me entendés? Mi persona. Creo que es algo muy mal hecho y no me gustaría que me lo hagan a mí ni que se lo hagan a nadie. Me daría mucho miedo, me pondría a llorar mucho. Y encontrar esas fotos me haría muy fuerte y no sabría cómo decirle a mis papás. No sé, inmediatamente iría donde esa persona a hablar con ella y preguntarle por qué lo hizo, porque pues, es algo que me afectaría bastante. Me daría demasiado duro ver ese tipo de fotos porque no estaría acostumbrada a verme así tan expuesta como para que otra persona me vea, o muchas personas, porque eso se va a regar por todos lados y empiezan, tengo la foto, vas en número. No. En caso tal de que yo me encuentre con imágenes mías o videos míos movilizados o difundidos en páginas pornográficas, pues inmediatamente lo que yo trataría de hacer personalmente es ubicar, digamos, normas que me ayuden, digamos, por ejemplo, a hacer como confrontaciones legales con esas páginas web, ¿cierto? Porque son, digamos, imágenes o videos que en última instancia yo no decidí personalmente que estuvieran ahí en esas páginas, sino que hacen parte como de contenidos más privados, ¿cierto? Y ahí hay un choque, digamos, directo con el derecho a la privacidad que tenemos como personas. Entonces yo creo que ahí habría que hacer como un trámite legal que un poco nos posibilite hacerle un choque o una fuerza ahí directa a esa difusión que se puede hacer haciendo desde esas páginas pornográficas que no tienen permiso ni acceso, ni deberían tener acceso a nuestra privacidad. Listo, John, muchas gracias por compartir la pieza. Digamos que revisando y escuchando a las personas que contestaban la pregunta, yo retomaba algunas palabras de cada uno de los jóvenes: escándalo, denuncia, vulnerabilidad, cuestionamiento, como temor y miedo al verse expuesto, al verse, digamos, presente en otras pantallas, en otros lugares, trámites legales. Digamos que teniendo en cuenta estas palabras, estos conceptos y las connotaciones que implican, yo quisiera preguntarle a la profe Claudia, inicialmente, por su formación, por su experiencia, ¿qué hacer ante esta situación, profe Claudia? Igual si alguno de los participantes quiere empezar a participar en el chat, sería para nosotros importante pues empezar a escucharlos para poder también interactuar con ustedes. Recuerden que esto es un conversatorio y como tal, ustedes pueden levantar la mano, participar, encender pues, la cámara y presentarse o escribir en el chat. Entonces, profe Claudia, ¿qué hacer ante esta situación? Buenas tardes para todos y todas. Gracias, profe Camilo. Como decía el profe y como hemos estado interactuando en los conversatorios anteriores, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna observación en relación a lo que acabamos de ver, sería súper interesante. Lo que acabamos de ver y que genera la pregunta que el profe Camilo hace, es importante verificar que todos dijeron, yo denuncio, yo demando, yo confronto. Y la pregunta es, ¿cómo? Es decir, hablaron de derechos. Es que me están violando el derecho a la intimidad, ¿ok? ¿Y cómo protegemos el derecho a la intimidad? Dijeron, es que demando estas páginas porque ellos no pueden difundir esta información porque están violando mi intimidad. ¿La está violando la página o la está violando quien subió las imágenes a la página?
¿Sí? Entonces, dice el profe Camilo, lo primero que quiero poner como en contexto de todo esto, porque pasamos de todo eso que teníamos consentido, de lo que es bonito, de lo que es lo ético, las interpretaciones que podemos tener del sexo, a digamos, unos momentos del consentimiento donde es un disfrute, un placer, una posibilidad, un derecho que tenemos de expresarnos, inclusive a través de de la virtualidad, ¿cierto? Pero aquí ya llegamos al límite y al efecto o consecuencia que lleva pasar ese límite. Y entonces decimos, listo, ya pasó. Lo primero que yo quiero contarles, y como les digo y les insisto, si tienen preguntas, alzamos la manito o interrumpimos para que conversemos sobre el tema, es que la protección legal, por lo menos a nivel de derecho penal, que uno diría, es que es un delito, es que eso es muy grave. Entonces yo les diría, sí, es muy grave cuando estamos hablando de menores de edad. Vamos a encontrar muchas normas en el Código Penal que nos protegen este tipo de situaciones. No muchas, pero sí está, por ejemplo, el artículo 218 que nos habla de la pornografía, pero la pornografía, que son las fotos, imágenes y demás subidas a las páginas virtuales, pero cuando se trata de menores de edad. ¿Quiénes son menores de edad? Menores de 18. Hay agravantes cuando son menores de 12 o incluso menores de 14. Menores de 18. Pero resulta que es que no todos los casos son los menores de 18 los que estamos compartiendo fotos, ¿cierto? El conversatorio pasado hablábamos de que es que los mayorcitos incluso también hacemos y incurrimos en estos escenarios aún de una forma activa. Y entonces, ¿qué hacemos si esas fotos están ahí? La protección en el derecho penal está para los menores de edad. Está para los menores de edad. Entonces, ¿dónde quedamos los adultos? Entonces los adultos decimos, ay no, pero es que no importa, me está vulnerando la intimidad, denuncio la página. Entonces, ¿cómo denuncio la página? ¿Es la página o es la persona? Ah, no, la página, sabemos que hay algunas tienen, porque Instagram creo que tiene cierta dificultad, pero Facebook y otras páginas tienen unas formas, digamos, más fáciles de bloquear y decir, o denunciar, así se llama, denuncia este contenido y entonces lo elimina la página. Entonces, ¿qué nos queda? Como nosotros sabemos y decían los chicos, ah, no, es que yo sé quién fue, es que yo sé quién le mandé la foto, lo primero que hago es confrontarlo porque aquí estamos pasando de una vulneración de lo ético, de lo moral, de lo que era íntimo, pasarlo a lo público, pero entonces eso vulneró un derecho que lleve a una consecuencia de carácter legal, entonces tenemos que verificarlo. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cómo protejo el derecho a la intimidad? ¿Cómo protejo el derecho que tengo a poder haberlo, digamos, haberme expuesto y haberme puesto la fotico, pero considerar que la otra persona tenía que respetarlo y no exponerlo en línea? Entonces, el derecho a la intimidad se protege a través de ¿qué? De una tutela, ¿sí? Entonces, esa tutela, el derecho a la intimidad, la verdad, el hecho de no haber permitido ni haber dado un consentimiento de puedes divulgar mis fotos, eso cómo se protege. Entonces lo haríamos a través de la tutela. ¿Qué nos ha dicho, qué nos ha venido diciendo la Corte, qué nos dicen los juzgados en relación con estas tutelas? Lo primero, para que tengamos conocimiento de todos, que tenemos que hacer es denunciar en las páginas. Ellos siempre las vinculan y vienen y dicen, venga, ¿usted por qué está rotando este tipo de contenido? Y ellos dicen, no, yo no. Yo lo que hago es controlar en tanto me denuncian lo que las personas publican, porque no son las páginas, son las personas. Entonces, lo que las personas publican, nosotros lo hacemos. Pero ¿quién vulneró el derecho? No es la página tiene ciertas reglas que las está cumpliendo. Si a mí me denuncian este contenido, de inmediato lo bloqueo. Pero entonces usted tiene que ir a que le protejan el derecho. Cuando usted va a que le protejan el derecho, van a verificar si la tutela, como es un derecho para proteger un derecho irremediable, si ya hubo una dificultad frente a ya se generó el daño, ya se ocasionó el daño y no hay un daño inminente, consecuente, por ende la tutela puede ser incluso negativa, no porque no se haya causado el daño, no porque no se haya causado, sino porque pese a haberse causado no sigue habiendo un peligro inminente. ¿Por qué? Porque en gracia de discusión la página efectivamente bloqueó el contenido, pero en 3 días, en 5 días, en unas horas que haya rotado, pues ya la imagen de nosotros está expuesta. Entonces, digamos que esa es la pregunta, digamos, hay pocas respuestas tristemente en relación a esa facilidad con que lo ven. Yo demando, ¿y es una demanda de qué?
Una demanda civil, una demanda, ¿qué es? Entonces aquí nace la otra pregunta que el profe Camilo hacía y que me parece importante que los profes también entremos a complementar y es esto en el carácter penal y en el carácter de tutela. Otra cosa será en el margen de lo disciplinario, que también más adelante se verificará en el asunto cómo podemos hacerlo. Y recordemos que cuando entramos al margen del derecho ya todo termina siendo probatorio, que es donde aquí nos va a poner en escenarios bien interesantes porque es cuando lo primero que van a preguntar y nacen términos como la revictimización es, ¿y usted para qué mandó la foto? ¿Cómo se le ocurre? ¿Sí? Entonces es ahí donde vamos a entrar en todo digamos como en todo este contenido que es bien importante y la pregunta inicial que es bien importante, ¿por qué nos exponemos? ¿Por qué nos exponemos? Recordemos que hay mucha protección para los menores a nivel penal, incluso a través de la tutela por las consecuencias que tiene para los menores, pero no es tanta protección para los adultos y hay también mucha protección frente a las mujeres, pero no tanta para los hombres. Entonces, no sé, profe, si de pronto medianamente respondí, si damos paso como para las siguientes preguntas, sea para el público o para los profes. Sí, profe. Profe Claudia, muchas gracias por la intervención. Yo creo que es muy esclarecedora en términos, digamos, procedimentales, en un principio que podríamos hacer, ¿cierto? Pero como este es un espacio también que intenta problematizar como estas acciones que están rodeando la vivencia de la sexualidad, quisiera preguntarle a la profe Nora o al profe Didier, qué es lo que nos lleva a exponernos, ¿cierto? Sobre todo pues a nuestra intimidad en un espacio aparentemente privado, para que otros, digamos, también empiecen a relacionarse con nosotros desde esa perspectiva. No sé, profe Didier o profe Nora, si quisieran ayudarnos con esa pregunta, ¿qué nos lleva a exponernos? Yo pensaría... inicial... Dale, profe, profe. tranquilo. Listo, no, el asunto es que yo simplemente como para ir abonando aquí discusiones y que las discusiones vayan caminando por donde cada uno de nosotros de alguna manera siente que deben caminar. Dos cosas. Lo primero es que toda esa dimensión del orden normativo que se acoge en el derecho también considera, a mi juicio, como un hecho preexistente y es la necesidad que ante el derecho a la intimidad se propone con el deber de la protección. Es decir, de la prudencia, de la sensatez, de la responsabilidad. Es lo primero. O sea, que cuando uno acude a la consideración del derecho, uno acude a la resolución de un problema ya en lo público, pero que se originó necesariamente en una relación que estaba comprometiendo nuestra propia intimidad. Es una cosa que quiero yo abonar ahí. Lo segundo, y ahí sí para darle la palabra a la profe Nora, es que hay una idea muy curiosa, una idea como muy provocadora en esta cuestión de la exposición, el de exponerse. Y es que exponerse o exposición literalmente significa ponerse a la vista. Es una cosa muy diciente, ponerse a la vista. O de otra manera, sacar algo afuera. Incluso originalmente, exposición significaba abandonar. Y por eso es que en el castellano clásico se habla del expósito, aquel que fue abandonado, que nunca fue reconocido por padre o madre. Pero extendida la interpretación, uno podría decir que en términos de la sexualidad, exponerse significa sacar algo afuera, algo que se pone a la vista, que de alguna manera se abandona, se deja de tener y que por lo tanto se pone también al postor de lo que vean. Yo quería aportar un poco esa idea provocadora de lo que significa exponerse, porque ahondando en la historia de las palabras encontramos también cultura, encontramos conformaciones culturales, formas de ver el mundo. Pero al profe, a tu juicio, ciertamente, ¿por qué la gente gusta de exponerse? ¿O será que la gente no se expone y que simplemente cree que eso es una conducta natural? Bueno, muy interesante lo que nos propone el profe Didier y lo que nos comentaba la profe Claudia. Yo podría decir que no hay una respuesta absoluta, ¿cierto?, frente al por qué nos exponemos, porque, digamos, eso habría que mirarlo en el uno a uno, ¿cierto?, en el caso a caso, que lleva a determinada persona
a querer exponerse a pesar de los riesgos, y que de alguna manera abríamos un poquito la discusión hace 8 días, cuando hablábamos también precisamente de esa exposición y esa sexualidad expuesta, ¿no? Y cada persona, digamos, tendrá unas motivaciones. Uno podría pensar, hay quienes lo hacen por un asunto de querer ser reconocidas, querer ser vistas también, ser miradas, como en la lógica también que el profesor Didier lo mencionaba de exposición, expósito, ¿cierto? De estar expuesto, en la lógica también de ser deseado. Pues también un poco uno podría decir que lo que se mueve en este tiempo es eso, y que se ha agudizado también ese deseo de los individuos, de los sujetos, precisamente por ser deseados por el otro. Y yo creo que en esa medida también nos hemos autorizado, ¿no? A mostrarnos, a presentarnos con mucha piel, ¿cierto? Cosas que de pronto anteriormente eran más un tema tabú. Y se me viene en este momento también esa idea de que precisamente puede ser una, en la lógica también como de cortar un poquito, como con esas lógicas de crianza, ¿cierto? En las que crecimos, en las que el cuerpo había que cubrirlo, había que taparlo, el asunto ahí de la cohibición, de la represión. Entonces asistimos de pronto tal vez a una época en la que intentamos cortar también como con esos mandatos, ¿no? De crianza, podría uno decirlo también de alguna manera. También podríamos pensar, bueno, es la posibilidad también de encontrar otros vínculos. Hablábamos hace 8 días de omitir intro. Uno podría decir en este caso, ¿cierto? No sé si lo recuerda cuando hablábamos de en las relaciones, cuando a veces a través de lo virtual lo que queremos es omitir intro, y alguien decía, sí, es como querer cortar los rituales, y uno podría pensar, sí, estamos asistiendo a una época en la que queremos construir vínculos sin compromisos. Y eso de alguna manera lo permite también, digamos, las redes en las cuales compartimos imágenes, compartimos videos, compartimos contenido, porque de alguna manera, digamos, es como asistir o acceder precisamente a una vivencia que no se me haya desconectado. Aquí te escuchamos. Sí, tuviste unas interrupciones, pero ahí seguís, Sí, profe. qué pena que... Dale, dale. Vale, muchísimas gracias, que me estaba entrando en la llamada de ahí. Yo pensaría que es más como en la lógica de una autorización, ¿cierto? Eso podría tener muchos matices, positivos y negativos, pero también uno podemos de poder hacernos visibles también frente al otro. Incluso hay quienes dicen es una lógica de autoerotización en la cual se aísla, se desplaza al otro. El otro, digamos, como un objeto, como un instrumento, pero también eso nos lleva pues como a crear otro tipo de relaciones. Yo pensaría que nos exponemos también muy en la lógica de responder a la misma demanda que nos hace el medio, en la que nos lanza una gran cantidad de contenido sexual que parece naturalizarse, ¿cierto? Y una exposición al cuerpo que parece naturalizarse. Entonces, en esa medida, esa exacerbación de los cuerpos desnudos y de la exhibición también hace que empecemos a hablar ese mismo lenguaje. Entonces, yo diría, serían muchas las motivaciones y cada cual tendría, digamos, una respuesta, y qué bueno que de pronto entre los participantes, y como invitada a la profe Claudia, que me parece genial, que también nos animemos a decir, ¿cierto? ¿Qué pensamos nosotros que nos motiva a llevar esa exposición, para adentrarnos un poquito con lo que la profe mencionaba también? Bueno, listo. Entonces, una vez que ocurren estas cosas y una vez que nuestro contenido de pronto está circulando, bueno, ahora qué hacer. Pero entonces, muy en la lógica de conversar un poquito nosotros qué pensamos frente a esa situación. Me parece a mí que sería interesante también escucharlos. Gracias, profe Didier y profe Nora. Creo que tenemos unas preguntas en el chat. Dale, Joa. Sí, Cami, tenemos en el chat unas preguntas. Ya Sebastián se nos fue, pero nos decía algo como, ¿qué sucede cuando ya todo está hecho? Digamos, alguien mayor de edad ha participado en un film porno con opción laboral y es agredido por compañeros donde se le burla y hay comentarios incómodos porque lo han visto. ¿Qué acciones legales o correctas puede realizar esta persona o no se puede hacer nada? Digamos que recibe hostigamiento y burlas y se le rota el video, lo cual afecta, digamos, su vida académica y profesional y da detrimento de su estado psicológico. Yo creo que esta de pronto es una pregunta para la profesora Claudia. Sí, una gran pregunta, Joa, realmente. Les decía
Y les reitero, lamentablemente en el Código Penal tenemos solo, digamos, en protección de adultos en este tipo de situaciones que no son directamente un acceso carnal violento, pues, o una violación, ¿cierto? Lo que conocemos, o actos sexuales directamente. Solo tenemos dos figuras que protegen este tipo de situaciones. Estoy hablando del Código Penal porque efectivamente, tal cual está planteada la pregunta, sea en ese escenario que nos plantea quien participó, sí, o sea en otro escenario, tenemos muchas dificultades psicológicas y demás. Si veíamos en el Voz Post como la chica que como que con solo imaginarse que cómo le iba a contar a sus papás, ella se llenaba de miedo y decía, no, 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 es que yo no puedo creer una cosa de esas. Entonces, efectivamente, casi siempre hay muchas connotaciones a nivel psicológico, porque manejamos, como nos hablaba la profe Nora, unos tabú y unas situaciones bien complejas. Entonces les decía que en el Código Penal, por decirlo de alguna manera, solo tenemos el artículo 210A, que de hecho fue agregado por la ley 1257 de 2008, es decir, no hace tantísimo tiempo que fue agregado este artículo porque no existían, y es el que dicen que beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de la superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familia, económica, acose, persiga, hostigue, asedie física o verbalmente con fines sexuales. Uno se pregunta, ¿el contexto que nos acaban de plantear hace parte de este artículo? Yo diría no. Yo diría no. Es decir, hay un hostigamiento en relación, tiene una afectación académica, una afectación laboral por la distribución de los videos, pero en este caso en particular no fue hecho por una persona que represente cierta autoridad para hacer ese daño y causar ese daño. Entonces, en ese orden de ideas no estaríamos en este artículo y tenemos, como les decía en un inicio, el artículo 218, que es el que nos dice que las personas, pero está la pornografía, que es la circulación de todas estas imágenes, videos y demás, pero está haciendo alusión a los menores de 18 años. Entonces, tal cual lo estaba planteado en la pregunta, ¿qué nos queda a los mayores de edad? Los mayores de edad tenemos, como también lo planteé en un instante, la protección al derecho a la intimidad, que es un derecho y que eran los derechos que se planteaban desde el principio en posibilidades de derecho. Tenemos posibilidad de expresión y lo podemos hacer a través virtual, a través de mostrar nuestro cuerpo si así lo queremos, ¿cierto? Con consentimiento. Entonces tenemos un derecho, pero ¿qué pasa cuando ese derecho es vulnerado y se verifica como el derecho a la intimidad? La protección que se puede dar a través legal es a través de la tutela. ¿Eso qué significa? Tengo que tener una persona concreta a quien denunciar, es decir, esto lo hizo Pedro, esto lo hizo Juan, esto lo hizo Ana, cualquiera de ellos, para poder decir, mire, es que él fue el que vulneró el derecho a la intimidad. Eso tiene que generar un daño tal cual está planteado. Ese daño, digamos que sí está muy planteado en esta situación que nos hizo conocer quién participa, porque nos está diciendo, es que lo está perjudicando a nivel económico, a nivel laboral, está siendo hostigado, le están haciendo bullying, hay burlas. En ese orden de ideas, pues tiene toda una afectación y todo un daño, y muy seguramente si bloqueó y si denunció, porque es un requisito para que lo tengan presente, es un requisito, lo acabo de vivir hace muy poco. Si no bloqueamos la página, si no la denunciamos, si no demostramos, si fuera de eso, guardamos los pantallazos, porque eso lo van a borrar y después van a decir, yo no lo veo, cuando lo miran al juzgado, yo ya no lo encontré, muestre cuando se ve que pasamos a instancias legales. Entonces, en ese orden de ideas, si no tenemos los pantallazos y las formas, no tenemos cómo probar que efectivamente se causó un daño, que efectivamente las imágenes rodaron, y no lo podemos anexar como prueba a esa tutela para que protejan ese derecho, poniendo de presente también a nivel probatorio todo ese daño psicológico y toda esa afectación que se está dando tanto a nivel laboral y académico. Pero recordemos, y vuelvo y lo pongo en escena, en derecho todo pasa a ser probatorio. Pasamos de las reflexiones desde lo filosófico, desde lo ético, desde lo moral, desde lo que consideramos entre bueno o malo, aceptable o no aceptable, a probar el daño,
a probar lo que sucedió, a probar, porque si no, no es simplemente yo lo vi y me hicieron bullying 3, pero que ya después no van a decir que efectivamente así dio. Entonces, en este caso en particular, para los mayores estamos quedando por protección al derecho a la intimidad en la tutela, y para ello tenemos que denunciar en las páginas, 1, y 2, probar el daño y la afectación que estamos teniendo para que nos protejan ese derecho. Y posterior, como eso, la tutela es un recurso que es transitorio y que es necesario de inmediato para que nos protejan un derecho, pero que después puede dar lugar a las demandas civiles o penales correspondientes. En este caso en particular, ya les estoy contando que a nivel penal, nuestra exposición como adultos queda muy a libre albedrío, ni siquiera por los delitos informáticos como tal están tratados en el Código Penal. Eso no, pese a que tenemos tantos delitos en nuestro país, ese no hace parte de, y por eso es tan importante que estemos haciendo estos conversatorios y estos planteamientos, porque a muchas personas les suceden y cuando van a contarlo a las diferentes instancias tienen muchas revictimizaciones porque tienen que contar y contar y contar cómo pasaron las cosas, y realmente a veces la protección es muy, muy baja. Gracias, profe. Gracias, profe Claudia. También tenemos otra pregunta de Jorge que dice: al afirmar que las personas se exponen, ¿no estamos cayendo nuevamente en el orden normativo que hace del cuerpo un tabú que debe ser ocultado? ¿No puede entenderse esa exposición como un acto contestatario y o reivindicativo? Es decir, sustraemos de la idea de que la relación del cuerpo con el morbo y entenderlo como una parte constitutiva de nuestra identidad. No sé si de pronto Didier nos quiere ayudar. Eso iba a decir yo. Gracias, Joa. Es una pregunta que bastante interesante, que tiene como que el profe Dier tendría como todo el perfil para abordarla. No sé, profe Dier, cómo la ve. No, yo estaba ciertamente muy atentamente mirando la pregunta, la exposición que hace Jorge, incluso la que a continuación propone Carlos, y las preguntas que hay ahí. Yo veo varias cosas ahí. Primero, que por más que nos pongamos en la perspectiva del derecho, que es completamente necesario para poder dirimir ese tipo de cuestiones que se plantean, que planteaba, por ejemplo, Sebastián en la situación que contaba de esa persona que en la industria del porno hace una película y luego ve rodando su imagen por todas partes y le hacen bullying y hacen todo tipo de actos que van pues contra su integridad. En todo esto sigue palpitando necesariamente la pregunta por lo ético, porque lo normativo no resuelve necesariamente lo ético. La norma lo que hace es articular la relación intersubjetiva, la relación entre personas y grupos en un momento determinado de la historia, en un momento específico de la sociedad. Por eso el derecho cambia. Y la profe Claudia ahora nos lo mostraba con el ejemplo este de cómo a ese código, a esa norma se le integra un artículo para poderla hacer contemporánea a un montón de situaciones que en el orden de la vivencia de la sexualidad se presentan, o al menos si se presentaban antes no eran tan visibles como hoy. Entonces esa es la primera cosa. El problema de la norma es, la norma es una decisión que una sociedad, una decisión a la cual una sociedad llega para poder regular las relaciones intersubjetivas. Todos entendemos que la pretensión anarquista pura de la ausencia de norma es una perspectiva de mundo que pone patas para arriba cualquier situación como la que nosotros vivimos dentro de un principio normativo amplio, pues como el que tenemos, constitucional, y luego todo el derecho. A lo que yo llamo es que el problema de la norma lo que está señalando es un conjunto de decisiones del orden cultural que una sociedad toma y plantea como reguladoras de las relaciones intersubjetivas. Y eso puesto en la perspectiva de la vivencia de la sexualidad lleva a otra pregunta ética muy fuerte, que es una pregunta completamente clásica. ¿Cuál es el plano del derecho mío y cuál es el plano del derecho del otro?
cuál es mi deber y cuál es el deber que tiene el otro frente a mi deber. Voy a poner un ejemplo. Hace algunos meses en Buenos Aires, un grupo de feministas salió a protestar con el torso desnudo. Las mujeres salieron a protestar con el torso desnudo, a protestar porque los hombres las miraban. Y salieron a protestar con a una plaza y eso fue lleno. Y para allá se fueron un montón de hombres a mirarlas precisamente, y ellas empezaron a protestar contra los hombres porque las miraban. Entonces es una cosa un poco extraña, es como casi como una escena psicodélica. Protestando porque te miran, te exhiben, y si te miran, entonces protestas nuevamente. Es un poco loco el asunto. A lo que yo quiero llegar es lo siguiente. La demanda ética en todo esto es la búsqueda del equilibrio entre el principio que establece la norma, que siempre es cultural, y la toma de conciencia que cada sujeto hace sobre su propio proceder, sobre su propia vida. Dicho de otra manera, la toma de conciencia exige que nosotros reconozcamos un conocimiento común respecto de cómo se vive la sexualidad, que podemos y que no podemos, y que si bien podemos cuestionar lo que se nos dice que no podemos, si asumamos la transgresión de ese no poder en perspectiva de las consecuencias que tiene eso. No porque lo que yo estoy planteando se constituye en una amenaza, sino porque quizás eso se pueda constituir por otro camino en un riesgo para el sujeto, que va a ser impugnado, que va a ser señalado, que va a ser rechazado, que va a ser puesto en un montón de cosas que lo van a orillar, pues. Eso hay que valorarlo. Termino diciendo esto. La exigencia ética aquí es por la constitución de una subjetividad supremamente, una subjetividad adecuadamente construida respecto de al menos tres cosas: la autointerpretación, la autovaloración y el autocuidado. Por la autointerpretación estamos aludiendo a la capacidad para leer la propia existencia, para poder cultivar autonomía en perspectiva de no deteriorar necesariamente de manera grave lo que significa el orden social que me acoge. Es que hay una tensión muy delicada, porque yo podría protestar contra todo, podría querer reventar el mundo, pero es que sobre ese mundo estoy parado. Es que ese mundo es el que me acoge de alguna manera. La autovaloración como capacidad para comprometerse con horizontes de dignificación de la propia vida. Es un juego entre integrar memoria y proyecto para corregir errores y superar dificultades, es decir, aprender. Y el autocuidado como una capacidad para entender qué me conviene y qué no me conviene al proyecto de vida que elijo tener. Y por lo tanto, cómo soy capaz de proponerme el cuidado del otro en ese camino. Porque si no, termino por caer en lo que ya la profe Nora ahora también nos señalaba y que yo quiero reiterar, y es la cuestión esta de cómo al otro se le cosifica. En el marxismo se llama eso reificación, que es la transformación de las personas, como lo decía Petrovic, un teórico contemporáneo del marxismo, Petrovic, que decía, aludía a la transformación de las personas en cosas que no se comportan en una forma humana, sino de acuerdo con las leyes del mundo de las cosas. Y creo que ningún reclamo a la norma puede dar pie a que uno cosifique al otro, en el sentido de que si yo quiero exponer mi cuerpo, eso qué tipo de efectos tiene frente al otro, de qué manera también lo ofende, ese tipo de cosas. El ser contestatario, como lo propone Jorge, el exhibir el cuerpo en perspectiva contestataria ha sido prácticamente una estrategia muy viva en la última mitad de siglo, que yo creo que terminó por desgastarse, porque la exhibición del cuerpo en Internet es tanta que exhibirlo una vez más no termina por hacer nada. Creo que habría que preguntarse también qué es lo contestatario en mostrar el cuerpo hoy, si por todas partes de alguna manera ya está exhibido. Entonces, ahí hay una cosa a la que yo llamo, y es: no olvidemos la dimensión ética de nuestros comportamientos, de nuestra apuesta de vida, de nuestra propuesta de vida, y que no entendamos que el derecho resuelve todo el problema de lo ético. Reitero, el derecho solo es una foto que le toma una sociedad a un momento determinado a lo que es la necesidad de regular las relaciones intersubjetivas. Profe Didier, muchas gracias.
por la respuesta. Yo creo que es bastante pertinente. Digamos que aborda la pregunta de los compañeros por múltiples perspectivas. Joa, ¿consideras pertinente plantearle, como enfatizar en las preguntas de Carlos o en la otra pregunta o intervención que está en el chat? No, quería decir pues que parte de lo que dijo el profesor Didier también da respuesta como a las preguntas que nos hace Carlos, y ya pues Sebastián nos hace un comentario que lo podemos poner como en la mesa para que también todos, si no han leído el chat, lo puedan tener presente, y de pronto si los profes tienen algún comentario al respecto, que dice: reconocer que el porno es una ficción, como ver a Superman volando en las pantallas, pero no se puede decir que la pornografía es mala o buena. Se vende una ficción. Y ya. Ay, ay, ay. Eso es todo, Cami. Gracias, Joa. Profe Didier, ¿va a ajustar algo a su Sí. respuesta? No, lo que pasa es que es muy provocador lo que plantea Sebastián, es supremamente provocador, mucho. Y yo quería de pronto escuchar la voz de la profe Nora, pero no sé si tenga dificultades con la conexión. Tengo de pronto ese temor de que nos esté Tengo un perdiendo poquito ahí de la... Tengo un poquito de dificultades con la conexión. He estado todo el día con dificultades, pero igual aquí estoy escuchando muy atenta y pensando mucho precisamente, profe, en lo que usted mencionaba y lo que pues nuestros participantes también nos preguntaban, lo que la profe Claudia, y me genera precisamente, estaba pensando en lo que Michel Foucault cuando habla, creo que Jorge, bueno, que estaban Sí, diciendo Jorge precisamente Aristizábal. si en todas las épocas precisamente se ha vivido, digamos, esta exposición de los cuerpos, ¿cierto? O si solamente en esta. Entonces uno podría decir, y muy en relación, profe Didier, con lo que usted estaba señalando, que hay unos componentes que sí son históricos y sociales que tienen que ver con la normatividad, ¿cierto? Pero las respuestas son singulares y son, digamos, de acuerdo a esas construcciones y elaboraciones. Entonces me ponía a pensar que efectivamente lo que Michel Foucault nos enseña, ¿cierto? Que lo hablábamos en algún momento sobre la historia de la sexualidad, cómo la sexualidad ha sido precisamente regulada de manera distinta, ¿no? Y cuando él habla precisamente de esas regulaciones que antes en una época fueron a través de unos dispositivos e incluso a través del castigo, y que ahora es a través de los discursos. Y ahorita, por ejemplo, la sexualidad está siendo regulada a través de los discursos de lo que se considera normal o anormal, ¿sí? Entonces, de alguna manera, eso se impone como la norma, como lo natural, y uno empieza a actuar en consecuencia como con esos discursos precisamente, e incluso a castigar y a sancionar al que se sale de esa norma, al que aparentemente transgrede. Entonces es muy interesante, profe Didier, esa reflexión, y que nos plantea pues también acá nuestro participante, porque nos hace pensar cuál es nuestra responsabilidad subjetiva precisamente frente a esos discursos que emergen, frente a esas maneras también que las tecnologías en este momento nos plantean para vivir la sexualidad de otra forma. Digamos que hay unos asuntos en la sexualidad que sí son estructurantes, que no necesariamente tienen que ver con la época, y que lo hablábamos también, y que hacen parte, digamos, de la pulsión, del deseo, de las búsquedas, de unas preguntas, y de ese empuje que también mencionábamos, el empuje sexual que nunca deja de empujar y que siempre está ahí buscando esa satisfacción. Eso es un asunto estructurante. Ya las maneras como esa pulsión busca esa satisfacción si son epocales. Y en este momento, digamos que lo novedoso de la vivencia de la sexualidad es precisamente las plataformas y los medios a través de las cuales estamos liberando, digamos, esa pulsión, y que nos genera también diversos interrogantes, ¿cierto? Frente precisamente a esos límites, a esas fronteras, porque no necesariamente entran, digamos, por decreto, se van a regular. Como usted decía, no todo se resuelve con derecho, y yo podría decir, no por decreto se regula la sexualidad, sino que hay todavía, digamos, dentro de la sexualidad un plus que nunca se puede controlar, que digamos escapa al control y a la norma. Entonces es en esa parte también donde precisamente coincido con el profe, entra la ética, y podría ahí agregar, es una ética no en la lógica del anarquismo, de que cada cual haga lo que considere correcto, sino en la lógica precisamente de la consideración por mi persona y por la otra persona.
Entonces estamos hablando precisamente de la sextorsión y de todos los contenidos que se manipulan en la web y que a veces nos autorizamos, digamos, digamos, no haciendo apología precisamente a las news ni al desnudo, pero sí, digamos, a una autorización a la exploración y a otras posibilidades de vivir la sexualidad, entonces nos exponemos y hay unos riesgos, pero también ahí la posición ética entraría en la lógica de, bueno, ¿y qué hacer también cuando nos encontramos frente a ese dilema, ¿no? Frente a, digamos, recibimos contenido, entonces, ¿qué hacer con ese contenido? ¿Cómo cuido al otro también? Pero también cómo me cuido yo, ¿cierto? De no caer, digamos, en ese riesgo. O sea, hay una paradoja muy interesante porque a pesar de que, y la propia Claudia nos los presentaba, hay unas normas que intentan regular ese asunto que tiene que ver con la privacidad. Nosotros vamos por otra vía en la cual hacemos a un lado esa norma de protección y pues finalmente nos estamos exponiendo. Y no solamente con fotos, también con información que a veces puede ser muy sensible, ¿no? Publicamos dónde estamos, qué estamos haciendo, ¿cierto? Qué compramos, dónde viajamos. Entonces, digamos que el asunto de la tecnología efectivamente nos abre como un panorama para volvernos a pensar. Yo creo que es muy interesante estos conversatorios que se están gestando precisamente porque no hay unas respuestas ya elaboradas precisamente frente a cómo comportarnos o el deber ser, ¿cierto? Porque, digamos, no, pues es muy difícil que exista precisamente un deber ser, sino, bueno, cómo nosotros podemos problematizar esta situación que no solamente está pasando con los jóvenes, sino que muy tristemente está pasando con niños desde edades muy tempranas, en las cuales, digamos, hay una exposición constante. Entonces, hay una pregunta que a mí me llama mucho la atención, que aparece aquí en el chat y tiene que ver precisamente con el lugar de la educación frente a todo este panorama, ¿no? Y es no solamente desde las escuelas, sino podría decir, bueno, ¿qué hacer? Y no solamente digamos, la educación formal, sino también como adultos, cómo acompañar, ¿cierto? Entonces, en esa medida, sabemos que los niños y los jóvenes están expuestos a mucha información, ¿cierto? A un caudal de información impresionante, que no necesitan del adulto para poder acceder. Entonces ahí el lugar de la educación del adulto es precisamente ayudarle a metabolizar toda esa información. Los niños, uno podría decir, los niños crean, construyen teorías, hipótesis, construyen información, conocimiento con base en lo que encuentran. Y muchas veces creen que efectivamente el porno les está dando información sobre el goce sexual adulto, por ejemplo. Entonces es un adulto que se requiere que ayude precisamente a metabolizar toda esa información, ayudar como a digerir, que el niño no se quede con esa carga de información, porque muchas veces eso les genera sufrimiento. Hay investigaciones que precisamente hablan de las consecuencias que, digamos, tienen la exposición de los niños muy pequeños frente a la pornografía, porque para ellos no es ficción. Para muchos niños Superman es Superman realmente, volando, ¿cierto? No es ficción. ¿Cómo separar la ficción ahí de la realidad? Entonces, para muchos niños, tal vez adolescentes, el asunto de la pornografía no es tan ficticio y es más bien como una representación de la realidad, en la cual hay digamos, unos posicionamientos del hombre, de la mujer, unas maneras de gozar, unas maneras de fragmentar el cuerpo. Entonces, tal vez lo que se requieren son adultos que puedan algo así como mostrar el mundo, presentar el mundo y ayudar a clarificar pues como todos esos contenidos que se encuentran en la web, que me parece muy interesante porque también nos coloca en la lógica de una responsabilidad también con las nuevas generaciones, ¿no? Pues es un asunto con la responsabilidad frente a ellos, pero también es un asunto frente a nosotros mismos. No sé. Profe, pero ahí hay una cosa muy interesante, disculpa, una cosa muy interesante que planteas y que me pica mucho aquí como la lengua, y es que ciertamente, si bien uno de los objetivos de todo este programa es poner en una discusión, en perspectiva ética, una cosa tan sensible como es la sexualidad, el advenimiento de la discusión sobre el derecho también tiene un sentido, y es que en todo esto también debe haber límites, porque nosotros, por ejemplo, debemos proteger nuestros niños y también debemos proteger a aquellos que están en una condición de fragilidad respecto del mundo mayor. Entonces, ahí la pregunta es para la profe Claudia, y yo se la hago. Si bien el derecho nos protege, también con el derecho se puede abusar, porque yo lo digo abiertamente. Yo he visto que hay algunas veces exceso
en el prejuiciamiento frente a cierto tipo de actores sociales y de miembros familiares y todo eso. Y lo voy a decir abiertamente, hay una sospecha sobre lo masculino muy fuerte hoy. Me parece que como si lo masculino se hubiera acabado de convertir en lobo depredador. Y creo que eso nos ronda a muchos de nosotros, siendo maestros, siendo tíos, siendo compañeros. Es una cosa ciertamente maluca. Profe Didier, usted pone, y los dos, en escena tantos temas que creo que 2 horas sería muy corto para hablarlos, que bien lo del curso, que podamos profundizar sobre temas tan exageradamente importantes que entrelazan tantas, digamos, posiciones desde lo ético, desde el derecho, desde la formación, desde lo cultural. Y para tratar de entrar un poco en ese tema, yo quisiera retomar algunas cosas. Recordemos que teniendo en cuenta lo que decimos frente a la información que deben manejar nuestros niños. ¿Y quién se supone que está encargado de nuestros niños? Además de la virtualidad, ¿cierto? Porque ahorita el acceso que tienen, entonces, a través de la virtualidad, de la misma televisión, las mismas caricaturas inocentes que a veces vemos que los niños, incluso desde muy bebés, están trayendo una información bien importante, pero ¿a cargo de quién están? De los padres, es decir, de la familia, de la conformación de la familia, para meternos acá desde las cosas, desde lo normativo y de cómo la cultura nos ha ido llevando a ciertas dimensiones que tienen, que estamos en lo que estamos, por decirlo de alguna manera. Cuando generamos una familia, entonces estamos bajo construcciones iniciales de parámetros de familias nucleares, papá, mamá, hijos. ¿Sí? Y entonces faltó que colocaran papá, hijos, moral y éticamente muy correctos, con posiciones desde la sexualidad y desde todo lo que tiene que ver su actuar muy buenos, desde lo que culturalmente podemos considerar bueno o malo. Y resulta que desde las mismas familias, desde sus posibilidades de interpretaciones, desde las propias vivencias de la sexualidad, encontramos que entonces resulta que todas estas páginas, y es algo que también a lo que me quería referir, es que hay una gran diferencia entre lo que hemos de pronto, o puedo ser yo sola y los profes me ayudarían, lo que hemos considerado pornográfico y lo que consideramos a veces exponer o mostrar nuestro cuerpo. Hay muchas formas de mostrar nuestro cuerpo, puede ser desde lo artístico, ¿cierto? Y entonces es una foto muy bonita, es una foto que puede estar desnudo, pero que no está haciendo una provocación desde lo erótico, desde lo sexual, bien difícil. Pero otra cosa, estamos hablando de un video en una relación directa, en un sexo oral, en todas estas cosas, que es lo que podemos ver en muchas de estas oportunidades, que es lo que consideramos pornografía. Entonces, cuando hablamos de esa pornografía, vemos que muchas de las familias que están a cargo de nuestros menores, entonces nosotros vemos que hay niños muy pequeños, pero muy pequeños, 4 años, 3 años, las relaciones sexuales, y uno se pregunta, las relaciones sexuales, un niño, pues en mi época pues ya hace demasiado, pero bueno, a mí relaciones sexuales todavía me sonaba como, ay, ¿cómo así? ¿Eso cómo será? Pero para los niños y de 4 años, no, las relaciones sexuales hablan, y cuando uno indaga, verifica que es que los padres, digamos, ponen un video pornográfico en el desarrollo de su sexualidad, lo cual es libre y está regulado por el derecho en la libertad de expresión, pero que entonces tenemos también lo constitucional frente a la familia y cuál es esa formación que le damos a los hijos. Y como decía la profe Nore, como lo ha venido ratificando el profe Dire, las interpretaciones de los niños son muchas y ellos no saben, ellos entienden a su manera y no lo ven, a veces lo ven porque hay muchos niños que están expuestos incluso a ver a sus padres teniendo relaciones sexuales. Entonces uno decía que es distinto a ver un cuerpo, a mostrar el cuerpo, a ver un desnudo, porque los padres también se bañan con los niños y eso es normal, incluso pues sugerido, diría uno, para normalizar este tipo de situaciones frente a las posibilidades que tenemos del cuerpo, pero una cosa ya distinta es lo sexual como tal. Entonces la interpretación que hace el niño con esta familia y cómo lo lleva. A eso lo unimos a toda la virtualidad, a la posibilidad de las páginas. Y entonces dice el profe Didier en algo
bien bonito. ¿Qué se ha venido diciendo? A raíz de todas estas situaciones y de la cantidad de familias diferentes que tenemos, tenemos familias que son 2 hombres, son 2 mujeres, son familias extensas, de tíos, sobrinos, en fin, todo esto. Entonces se ha venido dando unas regulaciones y esas regulaciones vienen muy protegidas y por eso tenemos todo en protección a los menores de 18 y a sus posibilidades y capacidades interpretativas de lo que ven, de lo que observan, de cómo lo miran, cómo puede ser su propia realidad, ¿cierto? Yo he tenido procesos penales donde denuncian a una persona, la llevan a juicio y estamos a punto de que esa persona la condenen hasta que la niña dice que no, que fue mentira lo que vio porque es que eso lo vio fue en la Virgencita de Guadalupe. Es decir, y para ella se metió, pasó pruebas psicológicas, pasó una cantidad de cosas y contaba su historia y la contaba tan real que fue creíble y esto en los procesos penales tiene una dificultad bien grande. Y esto para ligar esta historia a lo que preguntaba de manera directa el profe Didier. Entonces, el profe Didier decía, bueno, ¿y cómo está ligada toda esta interpretación de lo que ya somos familias, de que se nos salió de contexto lo que inicialmente se consideraba que podía ser una familia de acuerdo a toda la diversidad que tenemos que tener frente al género, a la aceptación, a las posibilidades, pero resulta que todo lo normativo ha ido dirigido a lo siguiente. Y hablando de lo cultural, el mostrar el cuerpo, recordemos que a los niños era normal. Es más, era exaltado. Si el niño no tenía ropita interior, no importa, pero la niña, tápese. Tápese, que es que eso no se muestra, no, tápese. El niño no. Sin embargo, así mismo, y así se han venido dando las regulaciones, es decir, hay ciertas prohibiciones desde lo femenino y ciertos permisos desde lo masculino, pero eso ha dado por sentado que las vulneraciones a nivel sexual están dadas generalmente desde lo masculino. Es siempre la chica la que está asediada, es siempre el chico el que dice mándeme la fotico, es siempre el chico el que lo está pasando, digamos que está mucho más, digamos, verificado así y así viene siendo regulado normativamente. Verificamos cómo la protección hacia la mujer desde cualquier tipo de violencia, sea la sexual, la intrafamiliar, de las relaciones, siempre por el hecho de ser mujer, amén de los menores de edad, están protegidos, pero los hombres están totalmente desprotegidos, porque se siente y se ha venido verificando desde lo cultural que es el hombre el que hace eso. ¿Por qué? Porque desde lo cultural también estaba permitido, por eso el hombre sí habla de sexo y es normal, por eso el hombre si manda la fotico le parecerá hasta lo más de artístico y hasta lo más de bonita, independiente de muchas cosas, pero si es una mujer, o sea, es lo peor. Es más, a los padres y las familias podría ser verificado como, bueno, pero si es una chica, o sea, no está permitido. ¿Y qué pasa? El cuerpo de la mujer ha venido siendo, y así viene siendo regulado normativamente, y por eso la protección, porque parece como si se diera una cosificación principalmente del cuerpo de la mujer, y entonces eso es lo que ha generado una mayor explotación a ese nivel, por eso tenemos una gran industria sexual que está muchísimo más enfatizada frente a la mujer, y así vienen dando todas las protecciones. Entonces aquí hacemos mujeres víctimas, y así se vienen dando las regulaciones, y hombres victimarios, digamos en general. Entonces el profe Didier pone en contexto algo muy bonito. Bueno, ¿y qué hacemos las familias, los hombres tiernos, cariñosos, que quieren tener una muestra de afecto con sus familiares cercanos, y cuando menos encontramos que en las mismas familias, por una cantidad de interpretaciones que pasan de la ficción a la realidad, está siendo denunciada la persona y tengo cantidad de gente privada de la libertad, porque digamos que como estos temas no se tocan y se visualizan de acuerdo a interpretaciones propias, entonces un día dicen es que yo vi a este hombre, porque generalmente es así, haciéndole esto a la niña porque simplemente estaba recibiendo un afecto. Entonces sí hay unas regulaciones, digamos, en mi sentir muy discriminatorias, que han roto con muchos, que vienen rompiendo con muchas situaciones que considero debemos tener siempre presentes, porque no puede tener consecuencias sumamente graves. Profe Claudia, muchas gracias por las precisiones, por las reflexiones.
Hay otra pregunta de Carlos que nos pregunta también como por los límites de la ética y el derecho. Perdona yo por tomarme el atrevimiento, pero quisiera que antes de responder esa pregunta o de problematizar esa pregunta, pudiéramos como escuchar también a los jóvenes cuando se les hace esa pregunta por las consecuencias que trae, por ejemplo, la exposición, ¿cierto? Que trae, o en otras palabras, para que de pronto la palabra o el término exposición no sea como tan ambiguo como mostrarse a los otros, ¿cierto? Entonces, vamos a ver otro Vox Pop que puede oxigenar también un poco estas discusiones y que nos va a dar, digamos, nuevos temas para enriquecer la discusión. Dale, John, porfa, gracias. Bueno, yo creo que las consecuencias que puede tener compartir fotos íntimas, pues, por un lado, pueden ser el placer y el disfrute con una persona, pero también hay algunos riesgos de que si no conoces muy bien a esa persona, no tienes confianza, pues puedan terminar en manos equivocadas y puede ser también como hasta algo vergonzoso en cierta medida. Una de las consecuencias es que te ayuda a generar muchas más interacciones y puedes conseguir o hacer vínculos con personas. También digamos que puedes potencializar tus redes si es que de pronto haces uso de OnlyFans, que es una red que está muy de moda en este momento, o también como tal Canfor o Chaturbé, que son las redes que en este momento como que más se mueven. En Colombia, que es un país tan leguleyo, deberían existir ya normativas que un poco nos ayuden como a regular y a controlar, digamos, el tráfico de estas imágenes íntimas que se comparten por el marco de las plataformas y redes sociales, ¿cierto? Pues yo creo que cuando se comparten imágenes como de tipo sexual de manera consciente, evidentemente se busca obtener placer, adrenalina, excitación. Pues yo opino que el compartir ese tipo de imagen lleva de la mano de la confianza, porque si vos no tenés confianza con una persona ya de persona a persona, es muy difícil porque vos te sentís como insegura porque de pronto la van a compartir con alguien más. Uno no sabe qué tan seria puede ser esa persona a la que uno le envía las fotos. O sea, ella lo puede tomar o él lo puede tomar como una bobada y se puede poner a compartírsela a los amigos, a la prima, yo qué sé, al primo, solamente para que lo vean y ya. Entonces tenés que tenerle mucha confianza a esa persona como para arriesgarte a ese tipo de acción. En términos ya más personales y sociales, siento que las consecuencias tienen que ver más con asuntos de la intimidad y con perder de pronto ese derecho, ¿cierto? Hay gente inescrupulosa que de pronto al compartir las fotos puede perderse el celular, hay hackers que de pronto pueden ingresar a las cuentas de las redes sociales y robarse esa información, o tal vez esa información puede filtrarse, digamos, en la web, en la nube, y puede llegar a páginas pornográficas que de pronto no queremos que tengan acceso como nuestra información íntima en términos pues como esa sexualidad y ese tipo de cosas. Pues desde el disfrute de la sexualidad, compartirla con otra persona que te atraiga físicamente, que te atraiga sexualmente, entonces esto puede generar placer. Pero pues también una consecuencia negativa podría ser que las personas no tengan una buena manipulación de este material. Uno confía hasta cierto punto, pero pues las otras personas también tienen una posibilidad de manejar ese material como esté a su gusto, entonces yo creo que tiene que ser una relación de confianza bastante grande. Pues yo creo que compartir imágenes íntimas, pues obvio es un riesgo siempre, pues es un riesgo de que se filtren, de que lleguen por lo menos a otras personas, pero pues eso, como muchas cosas, no implica que la gente deje de hacerlo, también porque hace parte mucho de cómo nos relacionamos ahorita, y uno trabaja en el computador, escribe en el computador, hace arte en el computador, se divierte en el computador, pues nada raro que explore la sexualidad también ahí, entonces nada, creo que es eso. Gracias, John.
A mí me llama poderosamente la atención algo que evidenciamos en estas piezas audiovisuales y en estas preguntas que hacemos a las personas que voluntariamente decidieron participar. Y es ese asunto cuando se pregunta por las consecuencias de estar pues como en una balanza, tanto lo negativo como lo positivo. Y yo escuchaba esos conceptos en cada una de las intervenciones. Entonces, al preguntarles cuáles eran las consecuencias que traían compartir fotografías íntimas, entonces algunos decían que placer, disfrute, goce, adrenalina, excitación, pero digamos que de manera paralela, de manera horizontal, encontrábamos términos como vergüenza, riesgo, pérdida de la intimidad o pérdida del derecho a la intimidad, manipulación inadecuada del material. Entonces, digamos que estas respuestas me hacen pensar un poco, y también teniendo en cuenta la última intervención de Carlos, en que efectivamente este tema es un reto, ¿cierto? No solo para el derecho, porque como bien nos dice la profe Claudia, hay algunas ausencias, no sé cómo decirlo pues en términos técnicos, digamos en este discurso para afrontarlo desde una perspectiva legal. Hay también algunas ausencias y peligrosas ausencias en el escenario, por ejemplo, educativo, que eso ya lo hemos venido observando desde el conversatorio anterior con la pregunta que hizo Felipe, si no estoy mal, con la pregunta que vuelve acá a proponernos Carlos, que es un reto también para la educación, y digamos que obviamente también es un reto para la reflexión ética. Entonces, no sé si de pronto la profe Nora o el profe Didier, también la profe Claudia, quisieran hablarnos como de estas intervenciones, de estas voces que escuchamos acá de los jóvenes, de esa ambigüedad también de alguna manera en sus respuestas, pero también pensando en los límites de estos discursos, ¿no? O de estas disciplinas pues que están todo el tiempo rondando nuestras acciones y nuestras cotidianidades. No sé, profes, ¿qué podrían decir al respecto? Yo simplemente reiterar, Camilo y compañeros, participantes, todos, que yo siento que la sexualidad constituye el reto ético más grande que tiene en este momento lo humano. Ustedes dirán que puedo pecar por exageración, pero yo pues recurro a la historia misma de la humanidad y encontraremos que en toda cultura, y principalmente en esta cultura moderna, la sexualidad mueve todo, absolutamente todo. Gira alrededor de ello la vida misma, la vida social, la vida económica, aún la vida política. Miren todo lo que ahora en la escena política se pone respecto de la sexualidad. Entonces reitero, ciertamente la sexualidad para mí constituye el reto ético más grande que enfrenta nuestro mundo. Y recordemos que como reto ético es un reto de sentido. Es decir, ¿qué vamos a hacer nosotros, hombres y mujeres? ¿Qué vamos a hacer nosotros, personas humanas, a partir de cualquier elección de género que hagamos? Simplemente personas, pongámoslo así. ¿Qué vamos a hacer nosotros en perspectiva de comprender el lugar de la sexualidad como un elemento que ordena la vida social, incluso está determinando el orden mismo de otros aspectos que van más allá de la cultura, como lo acabo de enunciar, lo económico, lo político? Y creo que vale bien no dejarnos arrollar por las épocas. Algunos filósofos bastante lúcidos recomiendan la necesidad de resistir a los tiempos. Resistir a los tiempos significa no dejarse encauzar necesariamente por el sentido, entre comillas, común que trae cada época, sino ponerla en cuestión, interrogarla. Y a mí frente a eso me vibra mucho una idea de un clásico de la sociología que es Max Weber, y como clásico a mi juicio es bastante lúcido, cuando interroga a esta sociedad moderna diciendo especialistas sin espíritu, gozadores sin corazón, y después sigue, estos se imaginan haber ascendido a una nueva fase de la humanidad jamás alcanzada anteriormente. Eso lo dice él en un libro que a mi juicio es bastante hermoso, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, y traigo esa frase esa idea de Max Weber
porque ciertamente hay que poner en cuestión lo que aparentemente es natural o es aceptado. Creo que uno debe tener una resistencia ética también. O sea, una pregunta siempre presente a la conveniencia de todas las cosas que se hacen y ocurren, que se le proponen y hacen otros respecto de la posibilidad de humanizarse. Y eso fue un tema que trabajamos desde la primera sesión. Y es que también entendíamos que toda propuesta de humanización, es decir, de permitir que florezcan todas las posibilidades y potencialidades de un ser humano, parte del principio de que toda vivencia intersubjetiva debe tener un principio que le ponga límite, porque no todo es posible. No todo es posible, no todo es dado, no todo es sano en términos de lo humano, no todo es responsable, ni conmigo mismo ni con el otro. Es un poco lo que llamaba Ernesto Sábato en un libro muy lindo que se llama La Resistencia, que lo publica casi al final de su vida, que él de alguna manera llama que asistimos a un analfabetismo ético, un analfabetismo que nos limita para poder construir un sentido común de la vida y que cada uno quiere meterse por su propio camino y generar un nicho en este mundo a partir de un egoísmo llevado al extremo. Entonces, yo sí creo que lo que aparece en esas intervenciones es un llamado de atención muy fuerte, y termino diciendo esto. Alguna de las chicas, creo que una de las chicas hablaba de la conciencia que se requiere para poder saber lo que se está haciendo. Y conciencia siempre es un ejercicio de discernimiento, de separación, de distinción, con lo que se llama entendimiento. Y ese entendimiento no siempre es desde lo lógico racional. Ese entendimiento, ante todo, es desde el sentir, no desde el sentimentalismo, sino desde el sentir, que es una capacidad humana que está hoy por hoy arrollada por un montón de circunstancias. Entonces, sí, ciertamente la pregunta por las consecuencias es una pregunta ética y que nos lleva a un plano de asumir responsabilidades frente a esas consecuencias o a los efectos de nuestras acciones. Nadie, por más que niegue la necesidad de la discusión ética, puede sustraerse a los efectos de sus acciones. Profe, muchas gracias. Me parece muy interesante la respuesta que nos regala, la reflexión que nos regala, y de alguna manera yo encuentro ahí un punto de encuentro con lo que planteaba la pregunta del participante, ¿cierto? Digamos que en el escenario de la vivencia, de la vivencia ética y responsable de la sexualidad, no todo es sano y tampoco no todo es prudente. Y cuando no todo es sano y prudente, pues es necesario o son necesarios los límites. Y en ese sentido, el devenir de los discursos éticos y de derecho, ¿cierto? Es decir, una posible conclusión o una posible, pues, como respuesta a ese nodo de discusión es que precisamente tanto, pues, como la ética, como entendida como filosofía práctica y el derecho, no deben ser discursos anquilosados, ¿cierto? Sino que deben estar constantemente resistiendo, como decía el profe, a los tiempos, pues como a las coyunturas y premisas de los tiempos. Gracias, profe. No sé si la profe Nora, la profe Claudia quieran precisar algo con respecto a estas últimas intervenciones, o si Joa quiere plantearnos algunas preguntas de los participantes. Yo quería decir algo muy cortico con relación a lo que el profe Didier estaba mencionando, Camilo, si me lo permite, y tiene mucho que ver precisamente como con esa resistencia frente a los tiempos y en la lógica, digamos, de yo pienso, es algo en lo que vengo sospechando y pues también a través de las lecturas y de lo que vamos viendo, digamos, en la contemporaneidad, lo que se mueve ahorita mucho es una lógica de mostrar un ideal también de un yo, un otro yo, que no soy yo, ¿cierto? Que se construye y que a veces las plataformas generan el espacio ideal para que eso, digamos, eso tenga como un escenario, como un lugar para mostrarse. Entonces, estamos muy en la lógica de la individualidad. Hemos estado hablando desde el discurso capitalista que precisamente estamos en una suerte de empuje
a estar gozando todo el tiempo, incluso desde que estamos muy pequeños, donde antes había represión y se cohibía el hecho de estar gozando, ahora digamos hay un empuje. Entonces yo pienso que lo que hay en este momento es un espejismo frente a esa realidad de creer que se puede precisamente acceder a todo. Uno escucha el discurso, todo es posible, ¿cierto? Todo se puede alcanzar, prohibido prohibir. Entonces asistimos también a esa lógica frente al rechazo a la frustración. Y de alguna manera eso hace que queramos disfrutar y que queramos gozar más allá de los límites. Y por eso tal vez es que se presentan fenómenos como el sexting, el grooming, la sextorsión, que de alguna manera también dan cuenta de esos límites, cómo se caen. Hay una disciplina que nos dice que desde muy temprano en las personas, en los niños, se instalan unos diques como para contener también esa pulsión que siempre, como hemos dicho, está empujando. Entonces hay unos diques que tienen mucho que ver, por ejemplo, con la moral, con la vergüenza, el pudor, y pareciera ser, hay una sospecha de que esos diques no se están erigiendo, no se están construyendo, unos diques como esos muros de contención, ¿no? Entonces pareciera ser que esos diques no se están construyendo en este momento y precisamente eso nos lleva a cosificar, a querer utilizar el otro también para nuestro propio placer, nuestro propio goce. Y estoy muy de acuerdo en que precisamente sí requerimos, más allá de disciplinas, más allá de jerarquías, de títulos, de posicionamientos, unas reflexiones serias, profundas, sinceras, que nos lleven a comprender en realidad qué es lo que nos está pasando. Y cuál es el límite de eso, porque uno también se puede ubicar desde la otra posición de, no, es que yo tengo el derecho, yo estoy autorizado a gozar todo lo que quiera, pero también es en la lógica de cómo esa falta de límites nos están haciendo tanto daño y no tenemos que irnos muy lejos, miremos los niños también como esas pautas y prácticas de crianza, en la lógica de quitarles los límites, todo el sufrimiento que les está generando. Tanto sufrimiento que incluso el número de suicidios, de prácticas de autolesión, cutting y demás se han estado, digamos, incrementando. Entonces, a veces esa falta de límites lo que genera es precisamente mucho sufrimiento y es una suerte de volvernos a pensar, no con miradas moralizantes para juzgar lo bueno o lo malo, porque eso no sería la ética, sino una reflexión de por qué hemos llegado hasta este punto y por qué tenemos la realidad que tenemos en este momento y como generación adulta también, qué podemos hacer para acompañar a que nuestros niños, jóvenes, adolescentes, pues de alguna manera puedan transitar, digamos, hacia otros lugares. Asuntos que tendríamos que pensar, por ejemplo, lo que ha sucedido con lo público y lo privado, ¿cierto? Cómo lo privado y hasta lo íntimo se expone en la vía pública, cómo hay un desplazamiento precisamente de la confianza, donde los niños cada vez buscan menos a los adultos, ¿cierto? O los jóvenes buscan menos a los adultos para preguntarle en unas investigaciones que estaba mirando, y es muy triste la realidad, ya cada vez se le preguntan más es a las plataformas, por ejemplo Siri, ¿qué me pongo? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Entonces, es muy triste porque de alguna manera, digamos, como que esos lazos de confianza se caen y por eso, digamos, se requieren estas reflexiones. En realidad hay unas idealizaciones frente al ser hombre, frente al ser mujer, que de alguna manera se erigen y se imponen desde un amo muy tirano que, digamos, imponen unos ideales muy altos en los cuales a veces, pues, nunca podemos alcanzarlos y que de alguna manera se genera como el espacio fértil para que ocurran todos estos tipos de agresiones, en las cuales pues cada vez nos sentimos más abocados a mostrarnos para ganar ese reconocimiento externo a través de los likes, ¿cierto? Para mirar a ver qué tanto estamos alcanzando esos ideales, y que me parece que todo esto, más allá de generar una respuesta frente a cada uno, es colocarlo como tópicos que son susceptibles precisamente de volver a pensar. Y me encanta que precisamente la universidad, digamos, tenga como la disposición para abrir. Ahorita estos son abrebocas y muchas de las conversaciones y muchos de los tópicos podrán caer en punta, ¿cierto? Pero son provocaciones precisamente para mirar qué es lo que nos está avasallando, qué es lo que nos está generando como ruido, qué es lo que nos está movilizando y empezar
un proceso en el que podamos pensar más a profundidad como todos estos elementos que van quedando así en puntica a través de estas conversaciones. Profe, ahí hay una cosa muy valiosa en lo que propones, y es esa ruptura de las relaciones entre el mundo adulto y el mundo de los niños y el mundo de los jóvenes. A mí me parece que como una de las consecuencias más graves, a mi juicio, de esa ruptura, que ciertamente es la ruptura de la continuidad del mundo, a ponerlo así, o sea, si eso se rompe la continuidad de un mundo común. Una de las consecuencias de esa ruptura grave, muy grave, es el hecho de que los adultos son completamente desvalorizados como dialogantes en la construcción del mundo que le corresponde vivir a los niños y a los jóvenes. Es decir, su autoridad es cuestionada, su autoridad es puesta en interrogación, su autoridad es deleznada, su autoridad es ridiculizada, y eso me parece que es supremamente complicado, es muy complicado. A Hannah Arendt, en un texto que yo creo que ya en algún momento habíamos mencionado en estas conversaciones, que ella escribe por allá en 1950 sobre la educación, dice una cosa, a mi juicio, muy dura, y es que en esta situación, en ese rompimiento de relaciones, el adulto queda desamparado frente a cada niño y cada muchacho en concreto, en particular, y sin contacto con él, sin un contacto real en la perspectiva de permitirle entrar a un mundo ya existente, un mundo preexistente para él. Y continúa Arendt diciendo, en una circunstancia como esa, el mundo adulto, a los niños y a los jóvenes, y sobre todo a los jóvenes hoy, solo puede decirles que hagan lo que a ellos les gustaría, y luego evitar que ocurra lo peor. Y creo que eso es una situación de límite, es una situación de límite. Y pongo el ejemplo, o sea, si no hay un principio que permita ordenar el mundo al que llegan los niños y jóvenes, que tienen todo el derecho a cuestionar, pero que también tienen todo el deber a reconocer el valor de la continuidad de ese mundo, terminan por quedarse sin piso, por quedarse sin piso simbólico. Terminan por meterse un poco en las profundas ausencias de sí y de sinsentido que uno ve que viven los jóvenes hoy. Yo pongo un ejemplo un poco extremo con eso. O sea, sí debe haber límites, porque educar la sexualidad de un niño, de un joven, con pornografía significaría, por ejemplo, igual que enseñarle a un niño a transportarse a través de la ciudad con una película de Superman. Algo así como eso. O sea, y ambas cosas, y Sebastián lo provocó, eso es ficticio, ¿cierto? Es que no necesariamente nosotros tenemos que terminar por decir que los jóvenes tienen razón en todo, porque a mí me parece que no. O sea, ninguna discusión ética parte de el hecho de ceder mi posibilidad de comprender el mundo y otorgarle la verdad al otro, porque ahí no hay diálogo, simplemente un deponer posiciones y aceptar que el otro está haciendo lo mejor posible y evitemos lo peor, ¿cierto? Entonces, es una reflexión que yo hago ahí de responsabilidad en el plano de lo educativo. Creo que el llamado fuerte aquí es a cómo la norma siempre va 10 cuadras atrás de los hechos, y yo diría que de las discusiones éticas, y que por eso siempre vive como una reacción fuerte a quien se le debe aplicar. Pero me parece que debemos preocuparnos mucho, profe Nora, ciertamente, como lo decís, por poner en discusión cosas como estas, así, siendo profesores como nosotros, porque nosotros no posamos de especialistas en nada. Somos profesores interesados en asumir con responsabilidad nuestra tarea pedagógica. Y en esa tarea pedagógica también hay un elemento normativo, porque nuestra universidad tiene reglamentos y tiene formas de proceder frente a lo que son las dificultades que se presentan en la vivencia de la sexualidad, las agresiones, los abusos, todo ese tipo de cosas. Y por eso también a mí me parece muy interesante que estén nuestras compañeras de bienestar universitario acá. Bueno, pero eso lo pongo pues porque me provocó entenderlo desde ahí también. Gracias, profe Didier.
Profe Camilo, si me permite algo muy pequeñito para ligarlo con la parte del derecho y en punto de lo que dicen los dos profes, y es que la desprotección de los adultos y cómo interpretan los menores, yo quiero contarles que en el derecho tenemos tantísima protección para los menores porque se considera desde el derecho, las altas cortes han decidido que, digamos, hay esa falta de conciencia de la que hablaban ahorita, es decir, que los menores de 18 años no tienen esa capacidad cognitiva requerida para hacer los análisis de cuáles son sus acciones y cuáles pueden ser sus consecuencias. Y en ese sentido, pues pese a que tenemos una responsabilidad penal para adolescentes, tenemos que efectivamente es mucho más benigna y que los menores de 14 se comprende que ellos no tienen esa capacidad y esa comprensión. En ese orden de ideas quiero que se comprenda el por qué hay tantísima protección para los menores en ese sentido y lo que ha venido diciendo la Corte, y no así para los adultos, porque todo parece indicar, y de acuerdo a lo normativo, teniendo en cuenta esos vacíos de los que habla Camilo, que legislativos que son bien complejos, a partir de los 18 usted quiere una conciencia así automática. Usted dice, hoy cumplí 18, hoy ya tengo conciencia y capacidad para decidir mi vida desde la sexualidad y desde todos los ámbitos. Entonces, eso era solo eso, profe Camilo, para que lo dejáramos también en esa relación del derecho. Gracias. Gracias, profe Claudia. Gracias, profe, pues, por las reflexiones y las aclaraciones. Yo quisiera en este momento darle precisamente, ya que el profe Didier nos dio la entrada, a la profe Diana Constanza, para recordar pues, a las personas que Diana Constanza hace parte de la Unidad de Asuntos Disciplinares de la Universidad de Antioquia y que nos va a acompañar pues como con sus reflexiones y específicamente como volviendo a socializarnos la ruta de atención que desde Bienestar se tiene establecida pues para estos casos, ¿cierto? Entonces, profe Diana, bienvenida. Muchas gracias, saludos pues a todos los profes que nos han acompañado en estos 3 encuentros, también a los asistentes, muy enriquecedora, lo que dice la profe Nora nos queda es tema para trabajar el año entrante y qué rico que pudiéramos hacerlo prontamente. Bueno, mi nombre es Diana Constanza, yo soy de la Unidad de Asuntos Disciplinarios Estudiantiles de la Universidad de Antioquia, y en este momento los voy a acompañar presentando la ruta que tiene la universidad desde Bienestar en el tema de atención de violencias basadas en género y sexuales. Esto lo pueden encontrar en el micrositio que tiene la Dirección de Bienestar en el portal universitario. Aquí la manera pues para que lo puedan conocer, pero adicional tenemos una línea violeta que les hace el acompañamiento 24/7, donde se pueden dirigir y que va a estar abierta también en esta época de vacaciones si tienen alguna dificultad para que se puedan comunicar. ¿Cuál es la invitación aquí? La invitación que nos hace la universidad y específicamente Bienestar. Si tenemos una dificultad, hablemos. Muchos de los problemas que nos pasan a veces es porque nos quedamos callados y no acudimos como a las dependencias o instituciones. En este caso tenemos en la universidad estas líneas de atención y acompañamiento, pero no solamente están las de la universidad, sino también las de ciudad. Esto es un pequeño ejemplo de lo que se tiene aquí en el GIM. Entonces, si yo tengo una dificultad o un problema, por favor acudan a estas líneas. Hay personas expertas que están capacitadas para atenderlos en estas temáticas específicas. Ojalá tomen la decisión de acercarse si tienen una dificultad. De allí se derivan unas consecuencias. Vamos contra el lado izquierdo que se habla del sí. Puede generar esta atención que el proceso desprenda si son estudiantes, profesores o administrativos de la universidad en un proceso disciplinario para aquella persona que está afectando los derechos del otro o de la otra. Y no necesariamente acudir a la atención implica en que vaya un proceso disciplinario. Eso dependerá de lo que ustedes decidan y consideren pertinente pues en su caso. Entonces, lo más importante es eso, hacer uso de estas líneas de atención y de estos acompañamientos que nos brinda la universidad, pero que también tiene la ciudad. Y finalmente, yo creo que el llamado que hacen o que yo entiendo de todos estos encuentros es ese cuidado de sí, pero también el cuidado del otro. Cuidarnos a nosotros mismos en esos relacionamientos que tenemos y en esos relacionamientos que nosotros tienen con nosotros también tenemos un debido cuidado.
Yo creo que ese es el llamado aquí, de pensarnos, de ser conscientes, que es lo que el profe Didier lo ha hecho más énfasis a lo largo de todos los encuentros, de la conciencia que debemos tener como cuando estamos asumiendo nuestra sexualidad en el día a día. Bueno, tenemos pues otras información pues adicional, pero nuevamente invitarlos al micrositio que tiene Bienestar Universitario, donde van a encontrar más detallada toda la información y específicamente la línea de atención violeta, que es la que ahora, digamos, nos va a acompañar en esta época de vacaciones, que ya nos vamos a retirar, pero aquí van a tener ese acompañamiento. Muchas gracias a todos por estar aquí, a los profes por los temas, porque aprendimos mucho. Yo creo que todos los que estamos aquí aprendimos, sobre todo los más viejitos, porque no conocíamos muchas cosas de cómo se vive la sexualidad hoy en día. Desearles una feliz Navidad y un feliz año nuevo, y esperar que nos volvamos a encontrar el año entrante en estos espacios. Muchas gracias. A usted, profe. Profe Diana, muchas gracias. Bueno, ya para ir cerrando, profes y compañeros, los que nos acompañan todavía a estas horas del 16 de diciembre, como reiterar la invitación de matricularse al espacio virtual que tenemos y que se denomina Relato Porno. Yo en este momento voy a volver a compartir en el chat el enlace. Recuerden que es un espacio que va a estar abierto todo el tiempo, que ustedes se automatriculan y pueden, digamos, enriquecer un poco más la experiencia que en estos 3 conversatorios quisimos proponerles. Como decía la profe Nora hace unos minutos, estos conversatorios son precisamente abrebocas para lo que queremos seguir construyendo el próximo año. Ahí en este momento está el enlace, entonces, para que puedan seguir entonces la ruta de automatrícula. No quisiera, obviamente, cerrar el espacio sin darle el agradecimiento en este momento a los compañeros que también hicieron posible lo que John está mostrando en este momento desde la parte gráfica, que son básicamente, pues, principalmente Diana Santa Cruz y Jorman Ochoa, que están acá en el conversatorio. Entonces, agradecerles como su propuesta. Realmente fue un reto interesante, no solo a nivel conceptual, sino también a nivel, digamos, de gráfico y de diseño. Entonces, agradecerles a ellos. Agradecerles también a los participantes que aún nos continúan. Reiterar como la invitación a que participen de este espacio virtual, que lo hemos elaborado con mucho cariño y con mucha responsabilidad. Y obviamente darle un agradecimiento muy especial a los profes, a la profe Nora, a la profe Diana, a la profe Claudia, al profe Fernando, al profe Didier, a la profe Giovanna. Yo creo que sin la participación activa de ellos esto no hubiera sido posible. Así que pues reiterar el agradecimiento, reiterarle pues a los participantes como la importancia de que hagan parte de estos espacios, de que los visiten, de que los exploren, porque obviamente es un asunto que está pensado para ustedes. Entonces, no siendo más, me gustaría que también los profesores pudieran despedirse. Entonces, les mando un abrazo, les deseo una feliz Navidad, un feliz año y bueno, mucha suerte. Yo me despido recordando una idea de Zygmunt Bauman: la vida nos exige más sabiduría, más voluntad, más esfuerzo. Muchísimas gracias. Profe. Muchas gracias a todos. Muchas gracias para todos. Muchísimas. Dale, profe. Dale, profe Claudia. Qué pena. No, solo decía que fue un espacio muy bonito, qué rico haber contado con tanta participación y que gracias porque el aprendizaje creo que ha sido de todos, hacia todos, cada uno desde su experiencia y desde sus conocimientos nos han aportado mucho. De hecho, estamos aquí el 16 de diciembre a esta hora y muy entretenidos, entre otros. Muchas gracias a todos y feliz Navidad y feliz Año Nuevo, ¿cierto? Vale, muchas gracias a cada uno, a cada una por este espacio tan bello. También para nosotros, para mí ha sido un espacio de mucho aprendizaje. Gracias por todos los comentarios, las reflexiones, las preguntas, las intervenciones, porque realmente este es un tema en el que no hay una verdad, sino que digamos es el espacio precisamente para conversar frente a algo que es tan personal y que digamos nos acompaña todo el tiempo.
Quería simplemente decir que recordemos, y hay que recordar nosotros y los niños, los jóvenes, transmitirles que efectivamente todo lo que publiquemos en las redes actúa como un tatuaje electrónico, un poco más íntimo, un poco más descriptivo de lo que nosotros somos, y en algún momento, aunque lo queramos borrar, nunca lo podremos borrar, como pasa muchas veces con los tatuajes. Entonces se puede vivir, disfrutar la sexualidad a plenitud, vivir cosas interesantes a través de las redes, que lo hemos mencionado mucho, cosas que ni siquiera sabía que podíamos de pronto disfrutar a través de estos espacios, pero tener mucho cuidado con nosotros mismos y con los demás. Entonces, muchísimas gracias y espero que pasen un tiempo muy bonito de descanso y de recarga. Muchas gracias a todos. Listo, muchas gracias. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.